de 14 minutos. Estamos compartiendo protagonistas por AM 1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, y por Keops, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer a Pedro Lines, que es director técnico del INDEC. Pedro, Gustavo Sacañino lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, Pedro, queremos informarnos e informar a la gente respecto al censo 2022, que presencialmente, o sea, la jornada va a ser el 18 de mayo, que ya se ha comenzado con este censo virtual que va a ayudar en tiempo y forma a agilizar, a tener los datos y después ratificarlo con la presencia en cada uno de los domicilios. Y también ya ha comenzado lo que tiene que ver con el censo rural y en otros lugares podemos decir que tienen que ver con geriátricos y ese tipo de lugares, ¿no? Sí, sí, gracias Gustavo, es así. Sí. Lo que estaban hablando, lo que estaban mencionando es el operativo rural ya empezó y en algunas provincias empezó antes por el tema climatológico, por la nieve, sobre todo en las provincias patagónicas. Tengan en cuenta que en la parte rural las casas están a larga distancia una de las otras, entonces no se puede censar en un día y se necesitan varios días para recorrer el territorio y poder localizar las casas y hacer la entrevista personal o conseguir el código de completamiento digital en esas casas. Y después está también el operativo de viviendas colectivas, que son los geriátricos, conventos, regimientos, etcétera. Y después está el operativo urbano generalizado, que es el día 18, el miércoles que viene, Sí. donde le pedimos a la población que se quede en la casa para recibir el censista y para hacer la entrevista presencial o entregarles el código de completamiento digital, que es una gran novedad de este censo, que va a ayudar mucho al acelerar los procesamientos de la información y a ayudar mucho a reducir el tiempo de trabajo de los censistas, Sí. porque en promedio un censista va a estar 20 minutos en una casa haciendo el censo, y en el caso de que el hogar haya hecho el censo digital, esa entrevista se reduce a 40 segundos, porque Claro. es darle solamente buen día, que yo se presenta el censista y le van a dar el código, son 6 dígitos, la cantidad de personas que viven en el hogar por sexo, y ahí se termina la entrevista. Entonces se reduce mucho el tiempo. Tengan en cuenta que también cuando el censista se acerca a la casa, en algunos lugares uno lo invitan a tomar el mate, Sí. y todo eso se va alargando el tiempo de entrevista. Sí, eso es cierto. Para decirlo correctamente, creo que hoy termina esto que decíamos recién, Pedro, la recorrida en forma presencial por viviendas colectivas y zonas rurales que se va a llevar a cabo hasta hoy martes, hasta el martes, perdón, 17 de mayo, un día antes de comenzar el censo. A partir de ahí hay lugares donde podemos decir es de difícil acceso. ¿Eso cómo va a estar acompañado por alguien de gendarmería? ¿De qué manera puede estar acompañado? ¿Cómo podría llegar a censista a zonas donde es bastante difícil el acceso, no? Bueno, el censo es es un mandato constitucional. Constitucional está involucrada toda la sociedad, todo el país, y nosotros estamos trabajando fuertemente con las provincias y con toda la administración nacional y provincial, Sí. y dan el apoyo las fuerzas tanto provinciales como nacionales. Entonces, toda la parte operativa está descentralizada con las provincias, entonces las provincias están contactando a las diferentes fuerzas provinciales y nacionales para llegar a esos lugares de difícil acceso. Eso ya está coordinado y ya las provincias tienen identificadas qué fuerzas van a acompañar a los censistas en esos lugares. Uh-huh. Pedro, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para llenar digitalmente el formulario del censo? Bueno, el requisito es ser una persona mayor de edad y ser residente de la Argentina, vivir en el país, haber vivido en el país el último año, o va a vivir durante este año. Es por eso que para hacer el censo hay que entrar desde cualquier dispositivo móvil, desde una computadora o un teléfono, a www.censo.gov.ar, y ahí lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el Estado se asegura que el que está contestando es una persona
que existe y que es mayor de 14 años. Sí. Y para eso se pide un DNI, que no es que hace falta que sea el DNI de la persona que vive en el hogar, es un DNI que es solamente para asegurarnos que el que está contestando es una persona que existe. Entonces, porque mucha gente, hubo mucha polémica por el tema del anonimato y el DNI. El DNI, esa información no se guarda para nada en ningún lado, y es más, una misma persona puede hacer el censo para otra persona, como yo, que le hice el censo a mi abuela. Claro. Que tenía que demostrar que yo era una persona que yo no era un robot que le estaba haciendo el censo a mi abuela, sino que era una persona que existía. Entonces puse mi DNI, mi fecha, mi edad, y con eso validaron que soy una persona que existe. Y después pasé a hacer el censo del hogar de mi abuela, ¿no? Y ya en el formulario censal no hay ninguna información personal. Cuando uno, en la cédula censal, tanto la digital como el cuestionario, no dice cédula, el cuestionario censal, tanto que lo llena presencialmente el censista, como en la forma digital, no hay nada identificatorio de la persona. Si uno quiere puede poner el nombre verdadero, pero puede poner también un nombre de fantasía, porque uno al INDEC y a la sociedad le importa saber cuántos somos por sexo y caracterizar a la población, no importa identificar a la población. No, por una cuestión de costumbres, usos de costumbres, generalmente como el censista se acercaba a la familia, entonces uno le preguntaba cuántos integrantes de la familia, los íbamos listando, le poníamos el nombre de pila o el nombre de las personas, Sí. para que a medida que el censista iba haciendo las preguntas, se podría dirigir a las personas por su nombre, decirle, bueno, María, Pedro, pero en el digital uno puede poner nombres fantasías, que eso es importante aclararlo, porque no se anduvo dando vuelta por ahí que el censo pide información privada, y no es así. Pedro, cuando llega el censista al domicilio el próximo miércoles 18 de mayo, si uno lo puede hacer pasar o lo atiende ahí en la calle, usted decía 40 segundos para corroborar con el código la información que se había incorporado al formulario digital. ¿Deben estar presentes todos los habitantes de la casa? ¿Eso cómo es? ¿O solamente mostrando el código ya se ratifica la información? Mostrando el código y dando el número de personas que viven en la casa ya está. No hace falta que estén todos los integrantes. Normalmente pedíamos, cuando es la entrevista presencial, que estén los integrantes, porque hay preguntas que tienen que ver con el autopercibimiento y quizás un referente no conoce esa información. Muchas veces me pasó a mí siendo censista cuando era más chico, que era una casa y estaba el referente del domicilio y daba las respuestas por todos. Pero muchas veces ahí están infiriendo cosas sobre los hijos, sobre otros integrantes de la familia. Entonces, en ese caso, pedimos que cada uno participe. Cuando uno llena el cuestionario por otros integrantes del hogar, que esos integrantes estén para que puedan, que quede reflejada las respuestas de esas personas en el cuestionario, tanto en el físico como en el digital. Sí, Pedro, supongamos que una persona hizo el censo digital justo el día 18 por un hecho fortuito, una urgencia, tiene que salir, no sabe cuánto tiempo va a estar ausente de la casa, puede ser que en ese momento pase el censista, puede dejar pegado el código, por ejemplo, en la ventana, en la puerta, en algún lugar para que el censista lo vea con algún mensaje. No lo recomendamos porque ¿qué pasa si se cae la hoja o ese mensaje? Pasa el censista y va a quedar como la casa vacía. Ajá. Para el censista va a quedar como una casa vacía. Yo lo que les recomiendo, si por fuerza mayor no pueden estar y el hogar está compuesto solamente por una persona, porque si el hogar está compuesto por más de una persona, alguno del hogar se podría quedar a entregarle el código al censista, pero si por fuerza mayor eso pasa, que es un hogar unipersonal, se lo puede dejar al vecino y que el vecino le diga al censista, este es el código y el número de personas que viven en la casa al lado, o pedirle al encargado del edificio. Pedro, la gente en situación de calle, también tenemos que ver con aquellos que viven en paradores, que tienen que estar por lo menos viviendo allí 4 días a la semana, en los refugios, en hospitales, en hogares religiosos, establecimientos de salud. ¿Eso cómo es? Pero principalmente aquellas personas que están en situación de calle, ¿cómo se las va a censar? Bueno, el operativo de situación de calle es un operativo en sí, que es el día anterior al censo, siguiendo normativas internacionales, se sale a cierta hora,
coordinado con todas las áreas del país donde estén identificados que hay gente, donde hay población en situación de calle, y se recorre con las camionetas se hace un barrido de toda la zona y se va identificando la gente, identificando a la gente que está en situación de calle y se la censa. Sí, Pero se hace todo en un mismo día, a partir de un mismo rango horario en todo el territorio. Pero eso es un día antes, el 18. ¿Y en los paradores, en los refugios, cómo va a ser ahí? Bueno, todos los refugios y paradores, dependiendo, si están identificados como viviendas colectivas son, por ejemplo, un convento, y eso ya tiene el operativo especial, que es el que ya lo nombramos ahora. La situación de calle es la gente que está viviendo en la calle. Muy bien. Pedro, esto que un diputado de Tierra del Fuego lo puso en evidencia, que se habían olvidado en la plataforma digital de este censo, que no permite o no permitía, no sé si se ha subsanado eso, el acceso a quienes se quieren censar en la Antártida, en Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. ¿Esto se ha subsanado porque fue reconocido como un olvido? En el caso de Antártida, en la Antártida no hay viviendas particulares, Ajá. hay viviendas colectivas. Sí. Y desde antaño, en todos los censos, siempre todas en esas islas, como no hay casas particulares salvo en Malvinas, en todas las islas del Atlántico Sur, hay bases militares o de organizaciones, y esos están definidos como viviendas colectivas, y esos se censan a través de otro operativo que es el de viviendas colectivas. Ajá. En el caso de las viviendas en Malvinas, si desde Malvinas alguno se quiere autocensar, puede hacerlo y ponerse en el mapita y censarse. Pero ¿eso lo puede hacer a través del sistema digital? El digital sí, porque el digital hay una forma que es manual y uno pone el PIN, se coloca sobre el mapa para autorreferenciarse. Ajá, muy bien. Pedro, otro de los temas seguramente tiene que ver con el horario, por ejemplo. ¿Cuándo comienza el censo y cuándo termina el censo? Bueno, el censo oficialmente, los están convocados todos los censistas a las 8 de la mañana en el colegio. A partir de esa hora empieza todo el tema de organización, pero hay algunos que salen a las mismas 8 de la mañana, 8:15, pero a partir de las 8 empiezan a salir. Ajá. Y vuelven a las 6 de la tarde al colegio. Como un proceso electoral, podemos decir, el horario. Un proceso electoral. Claro. Pero nos pasó muchas veces, también pasó como censista cuando fui censista cuando era chico, de que no llegás y por ahí no llegas a las 6 de la tarde, te das cuenta que son casi 5:30, te faltan 3 o 4 viviendas, y por ahí llegas a las 8 de la noche al colegio y a entregar los datos. Así que los colegios van a estar abiertos hasta más tarde para asegurar que todos los censistas vuelven y entregan el material. A propósito oficialmente es de 8 a 6 de la tarde. Pedro, a propósito de censistas, ¿cuántos se inscribieron en esta convocatoria? Si realmente se cubrieron todos los puestos y si fueron capacitados a través de un curso digital o presencial para realizar el censo. Bueno, el número exacto no lo tengo, cuántos se inscribieron, pero la estructura censal son 600.000 personas y ya están cubiertas. Ajá, está bien. O sea que ya se cubrieron en la totalidad de los puestos, porque hubo un reclutamiento masivo que excedió ese número. La mayoría se capacitó, se está capacitando ahora en forma virtual y presencial, porque hay un refuerzo presencial, porque un día antes del censo o 2 días antes, depende cómo lo están articulando en cada provincia, salen a hacer el recorrido, porque tienen que verificar el recorrido que se les asignó a cada uno, y tienen que familiarizarse con el recorrido. Entonces, en ese día, cuando hacen la familiarización del recorrido, hay una nueva inducción para chequear que todos los conocimientos que hayan captado durante la capacitación digital se puedan verificar. En la capacitación digital también había preguntas, ¿no? Para pasar de módulo siempre había preguntas, pero por las dudas se hace un refuerzo presencial una semana antes del censo. Pedro, ¿cuánto se les va a pagar a los censistas si realmente se les va a dar una vianda, ya que utilizamos el parangón con un día de electoral? Bueno, aparentemente, ¿cómo será la organización para los censistas? ¿Qué se les va a dotar? Bueno, a los censistas se les va a pagar 6.000 pesos por día de trabajo y se les
transfiere directamente a la cuenta personal de las personas, porque cada censista cuando se anotó, tuvo que anotar el CBU de su cuenta personal. A esa cuenta se le va a transferir. Sí, perdón, Pedro, termine. Y se les va a dotar una pechera, una credencial, una bolsa del censo con una manija larga donde tienen todo el material. Más allá de la capacitación, ¿qué requisitos se debe tener para ser censista? Ser mayor de edad. Y tener, leer, tener capacidades para poder recibir la capacitación, ¿no? Generalmente son todos maestros. La mayoría son maestros que se anotaron. La mayoría son maestros. O preferentemente en la cantidad, si esto supera el cupo, se elige a ese tipo de censistas, ¿no? Que sean maestros. Sí. En realidad, todo el tema del reclutamiento de censistas se hace a través de las provincias, porque son las que conocen el territorio. Claro. Y ellos en la mayoría de los casos eligieron maestros, pero además hay voluntarios. Hay voluntarios de las asociaciones civiles, ¿no? Pedro, ¿cuándo se van a conocer los números de este censo 2022? Bueno, los primeros números preliminares van a estar esa misma noche, a lo sumo 48 horas. Vamos a saber cuántos somos por sexo. Muy rápido. A medida que va pasando. ¿Perdón? Muy rápido. Yo pensé muy rápido porque que se demoraba mucho más. Claro. No, siempre fue así porque es a través es el mismo esquema de las elecciones. El censista va con el formulario, pero también tiene otra planilla de resumen donde tiene la cantidad de personas que fue censando en cada casa, la cantidad de casas y por sexo. Y eso se lo entrega a su jefe. Su jefe se lo entrega al otro jefe y se van sumarizando y esa pirámide llega que aquí al INDEC a la noche nos llega todos los reportes de esas 3 preguntas, no de todos los formularios. Los formularios van por otra vía, se hace todo un repliegue que van a los centros logísticos para que luego ser escaneados y generar las bases de datos. Pero los datos sintéticos del censo se van elevando en forma de cascada y sumarizando durante el día. Pedro, que van cerrando, como cuando van cerrando las urnas en las elecciones. Claro. Pedro, más allá del número, de saber cuántos habitantes tiene la República Argentina, ¿qué son otras cuestiones que se van a evaluar, se van a dar a conocer de alguna manera para reflejar, no sé, la situación de vivienda, de estudio o cuestiones que tienen que ver con las preguntas que hay que responder en el censo? Exacto. Y bueno, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, porque supongamos que si todo el mundo contesta en papel, sí. El plazo máximo de entrega de los datos definitivos es 13 meses. Si hay mucho más respuestas digitales, claro, eso acelera mucho los tiempos. Pero en el medio va a haber resultados preliminares, que son por ahí los más fáciles de poder ir dando datos, por ejemplo, la población por edad, por nivel educativo. Después hay información que tiene que ver con el empleo, con las actividades. Como la pregunta es abierta, eso lleva más tiempo porque hay que asignarle un código y estandarizar las respuestas, porque como es una respuesta abierta, o las preguntas de pueblos originarios, que es una pregunta abierta, después eso lleva tiempo porque hay que procesar toda la información, hay que analizar los caracteres de la escritura del censista, y en función a eso después se genera una base de datos con todas las respuestas. Este es el primer censo que se hace de manera digital, o que tiene la posibilidad de hacerse de manera digital, ¿no? Sí, la pandemia fue el gran disparador de todo esto, porque en situación de pandemia veníamos postergando el censo, y lo veníamos postergando porque no teníamos herramientas para hacer un censo en pandemia. Entonces pensamos en la herramienta digital, porque eso reducía al máximo el contacto entre el censista y el ciudadano. Y sabíamos que el tiempo de contacto era un factor de contagio. Entonces generamos esta herramienta que es súper novedosa, que no solamente está pensada en ese propósito, sino en un propósito también de acelerar los tiempos del censista, acelerar los tiempos de procesamiento y el tema de seguridad, porque mucha gente con el tema de seguridad, algunos son reticentes a invitar al censista en la casa. Entonces esto también ayuda a que, claro, si uno dice el censo digital, puede atender a censistas de la endija desde la puerta y darle el código de censo. Sí, bueno, el tema de inseguridad también tiene que ver con lo que usted estaba diciendo recién, Pedro. Vamos a suponer que yo no respondo o miento sobre los datos que brindé. Hay que ver cómo se puede corroborar o qué tipo de mentiras se puede llegar a corroborar. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, esto no es el censo no es una declaración jurada. Claro. Todas las respuestas después las analizamos y, y se identifican sesgos y se van corrigiendo en forma estadística. Porque esto, como decía, no es una declaración jurada, es para captar en generalidades de la población, después cosas específicas las sacamos a través de encuestas con encuestadores entrenados para medir ciertos fenómenos. Esto es una cosa más general, lo del censo. Y supongamos que yo no respondo, no participo del censo, no quiero que me censen, no lo hago ni digital, tocan timbre en mi casa y lo atiendo. Bueno, en teoría, nosotros tenemos que tratar de convencer y persuadir a las personas de que participen, porque como decía, es un mandato constitucional, es un deber cívico, y todos tenemos que ejercer la ciudadanía. Si queremos tener mejor información, mejores decisiones, básicamente, si queremos tener mejores decisiones tanto del sector público como del sector privado, necesitamos información. Y la fuente de información es el censo. El censo es el cimiento fundamental de la infraestructura estadística, y si después demandamos al Estado de buenas estadísticas, buena información y buenas decisiones, para eso tenemos que participar. Entonces yo invito a toda la ciudadanía a participar. Es un día patrio, es un día donde ejercemos nuestro rol de ciudadanos y tenemos que cumplirlo con honra. Entonces yo invito a todos a evitar ese tipo de conductas, porque Claro. si queremos una mejor sociedad, tenemos que poner todos el granito de arena. Sí, eso es cierto, ¿no? Uno a veces lo pregunta porque mucha gente se estarán preguntando qué puede ocurrir, no porque ellos no quieran participar del censo, sino porque son preguntas que aparecen. Tengo entendido que hay una ley, la 17.622, la cual aquellos que no respondan o mientan sobre los datos brindados van a pagar una multa. Esta multa creo que se actualiza cada 6 meses, me parece, Exacto. y creo que el valor máximo, no sé si es así, supera los 100.000 pesos y parte de los 1.000 y algo, 1.070, 1.080 pesos, ¿no? Estás en lo correcto. Nosotros desde el INDEC tratamos siempre de evitar esa instancia, porque apelamos a la buena voluntad de la gente a tener una mejor sociedad. Lo hacemos porque esto mismo nos pasa en las encuestas que hacemos diariamente, la encuesta permanente de hogares, las encuestas que hacemos industriales, encuestas de grandes empresas, y hasta ahora no tenemos que aplicarlo a esto, porque siempre la gente participa. Entonces yo invito a participar, porque es la única forma de tener un mejor estado, una mejor sociedad. Sí, me parece que eso es cierto. De alguna manera trasladarle a la gente esta conducta que tiene que llevar a cabo, ¿no? Sí. Responder porque de alguna manera se está permitiendo saber cuántos somos, en qué manera estamos viviendo, las necesidades que tiene la Argentina. Después, bueno, los gobiernos que están o los que vienen a través de sus gestiones podrán responder o no a los distintos problemas o a las necesidades que se tiene en la Argentina económica y socialmente, pero me parece que es una cuestión civil, de sentido común, porque ¿por qué no van a querer que lo censen, no? Bueno, por algunas dudas que usted despejó respecto que no es una declaración jurada, que no se busca obtener información de cada uno de los habitantes de la Argentina para después, qué sé yo, es como que a través de los datos que se establecen en ese censo digital o en el censo presencial, uno puede estar sabiendo qué hace, qué tiene, qué no tiene, cómo vive y todo lo demás, y esas dudas pueden generar a alguno decir, no, mira, yo no quiero dar información, esto no ocurre y el comportamiento tiene que ser algo cívico y responder a las preguntas digital o presencial para participar del censo. Exacto, y hay muchas de las opciones de las preguntas, uno puede poner ignorado, porque no es que mucha gente de mala fe contesta mal, sino no recuerda, no sabe. Entonces también uno puede tener una opción válida, ignorado. Lo importante es participar. Si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que participar. La información del censo define la matriz informativa para la toma de decisiones en los próximos 10 años. Entonces no es solamente para lo coyuntural, sino para lo que viene hacia adelante. Por ejemplo, al Estado le permite saber dónde hay que construir más colegios o escuelas, dónde hay que hacer más hospitales, dónde habría que hacer rampas para discapacitados, porque si ve que hay muchos hogares donde puede haber gente con discapacidad, hay que tomar medidas en esa zona.
desde el ámbito privado, si yo quiero poner una juguetería, me interesaría saber en qué barrios o en qué zonas hay más gente joven, hay más niños. Si quiero poner una farmacia, me interesaría saber dónde hay más población de adultos mayores. Y toda esa información la da el censo, porque todo lo que está anonimizada, que está todo siempre en compilaciones de conjunto para que uno no pueda identificar la casa, pero sí puede ver a nivel de manzanas y a nivel de grupo de manzanas del país qué características tiene la población que vive ahí. Y eso a cada uno, tanto del ámbito público como el privado, les permite tomar decisiones y ejecutar políticas, ¿no? Estamos hablando con Pedro Lines, en Protagonistas, que es director técnico del INDEC. Pedro, la pregunta que yo le había hecho respecto a si uno no está a dejar pegado ese papel en la puerta con el código que se puede extraviar, supongamos un edificio, yo no voy a estar, o aquellos habitantes de los distintos departamentos que no están, pueden dejarle el código, supongamos, al encargado, a un vecino, y esto en una casa, a la casa lindante, la casa que está al lado, ¿se le puede dejar el código si es que yo no voy a estar? Sí, eso lo podemos hacer como última instancia, pero sí se puede, y lo que les pido es que si lo hacen, dejen el código y el número de personas por sexo. Ajá. Porque el censista va a tener que levantar por vivienda el número de código y y la cantidad de personas por sexo que viven en la vivienda. Pedro, y en el formulario virtual, ¿eso no está establecido? ¿No hay una pregunta de cuántos viven? No, en el están, pero mucha gente tomó nota del código, Ajá. es un código alfanumérico de 6 dígitos, pero además de ese código necesitamos saber cuántas personas viven en el hogar, el censista, porque el censista, como no hizo toda la entrevista, no sabe cuántas personas viven. Entonces va a preguntar cuántas personas viven. Eso no se Para validar la establece, información. eso no se establece, claro, porque es individual el censo virtual, ¿no? No, lo hace un referente por toda la vivienda, Ajá. le da un código, pero el censista cuando llega a la casa solamente ve el código, no sabe qué hay detrás de esa información, porque Está bien. no tiene una pantalla con todas las respuestas asociadas al código. Eso lo ve el INDEC desde gabinete, ¿no? Ajá, está bien. El censista va con el formulario papel Sí. y va cargando el código digital y el número de personas que viven en la casa. Pedro, si por casualidad o por una urgencia tengo que viajar, yo vivo, supóngase, en Chascomús, y justo ese día voy a estar vamos a suponer, Mar del Plata, por decirlo. Me censan en Mar del Plata, es lo que significa, lo que vale. No, eso es importante aclarar, que este censo, a diferencia de los censos anteriores, es de derecho, no de hecho. El de hecho, que lo que hacíamos históricamente en la Argentina era se censaba la persona en el lugar donde había pasado la noche anterior. Sí. Eso cambió a nivel internacional y ahora en el mundo y ahora en Argentina también lo vamos a hacer. Vamos a censar de acuerdo a donde uno vive habitualmente, que es donde habitualmente demanda servicios públicos. Entonces ahora si usted viajó a Mar del Plata, no se tiene que censar en Mar del Plata, tiene que censarse en la vivienda donde vive habitualmente, que es en Chascomús. Si es así y no está en Chascomús, deja el cuestionario digital con el código y la cantidad de personas que viven en esa vivienda en Chascomús. Ajá. O sea, si yo no estoy, como dijimos, en un edificio, se deja el código con el número de habitantes que tiene esa vivienda, diferenciado por sexo, y también ocurre, si yo me voy y no estoy en mi casa, se lo dejo, como decíamos recién, a la persona que está al lado. Sí. Pero como dijimos, tratamos de inmovilizar la población para que que podamos encontrar gente en las casas ese día. Por eso es un feriado, un día miércoles, en mitad de la semana, para que no haya puente, para que la gente trate de estar en la residencia donde regularmente habita. Sí, no digo esto porque alguien puede aprovechar, es feriado, me voy a tal lado, no, sino porque hay una situación que se puede dar. Además, es un feriado mitad de semana. Si hubiese sido un viernes, me parece que ahí sí se hubiese complicado la cosa, Pedro, ¿no? Sí, exactamente, por eso elegimos, siempre los censos se hacen los miércoles, con esta modalidad de feriado, para asegurarnos que encontramos a las personas en los domicilios. ¿Algo más que quiera agregar, concientizar a la gente sobre la responsabilidad que significa ser censado? Bueno, de nuevo, resaltar la importancia del censo digital y que la forma de entrar es a www.censo.gov.ar
y que es rápido, sencillo, y eso acelera mucho el proceso después de procesamiento de información y el trabajo del censista, y reduce costos, por supuesto. Entonces, invito a todos a hacer censo digital y a permanecer el Día del Hogar en el censo. Es muy importante participar. Después nos podemos quejar con causa en el caso de que participemos. Nosotros como sociedad tenemos que participar más en las cosas cívicas, desde votar hasta ser censado. Pedro, ser sensato en el censo, podemos decir, ¿no? Exactamente. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que ejercer nuestro rol de ciudadanos, participar más en las cosas cívicas. Pedro, le agradecemos este contacto y bueno, ojalá todos podamos responder de la manera como personas razonables y que entendemos la situación y por qué se realiza el censo, no tomarlo como un día feriado, que no voy a trabajar, espero que venga el censista y después me voy, tener esa responsabilidad de darse cuenta que esto significa de alguna manera políticas a futuros en la Argentina. Sí, y tener información uno mismo, porque si uno es un pequeño emprendedor, le gustaría saber las condiciones en las que puede desarrollar un negocio. Entonces, toda esa información la va a tener gracias al censo. Pedro, le agradecemos este contacto y le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, y cualquier duda que tengan, aquí estamos a disposición. El INDEC está... Bueno, justo se cortó la comunicación con Pedro Lines, director técnico del INDEC, dándonos algunas referencias, informándonos respecto a este censo que de manera presencial se va a llevar a cabo el próximo miércoles 18 de mayo, que ya ha comenzado y va a terminar el 17 de mayo, lo que tiene que ver con el censo en lugares rurales, en zonas rurales, y también en geriátricos o donde se vive gente, por ejemplo, en paradores. Las personas en situación de calle se lo va a censar en un operativo oficial y de alguna manera aclarar algunas dudas que puedan aparecer respecto a qué podemos hacer y no debemos hacer para participar del censo 2022. 4 de la tarde.